Cine Expreso. Tu shot de cine. Episodio 1. ¿Uno o dos? Episodio 2. Episodio 2. Habilidades que desarrollar o aprender durante la universidad. Perfecto. ¿Quieres dar un poquito de como introducción de por qué vamos a hablar de esto? ¿O más bien porque yo propuse el tema, yo lo hago? Pues tú propusiste el tema, entonces platícanos. Bueno, pues últimamente he estado platicando con tanto ex compañeros de la universidad como con mi sobrina, que ahorita está en la universidad. Uh-huh. Y pues hay muchas cosas o muchos como tips que me gustaría, que me gustaría darle, o que le di más bien. E hice mucha reflexión acerca de nuestros días en la universidad y de qué habría cambiado o qué tipo de cosas me habría gustado saber, ¿no? Obviamente al final, pues estoy muy agradecido de la experiencia y aprendí mucho cómo fueron las cosas, pero sí hay definitivamente herramientas que a mí me sirvieron muchísimo y que luego veo que otras personas chance no las desarrollan tanto. Uh-huh. Y sí es como importante, creo yo, que las desarrollen, ese tipo de habilidades y así. Y también, pues quizá habilidades que no desarrollamos tanto. Exacto. Y nos hubiera gustado tener. Claro, ¿no? sí. Ok, bueno, para este episodio nos vamos a enfocar en habilidades que en inglés se llama soft skills. Exacto. Entonces, sí, o sea, la diferencia entre soft skills o habilidades suaves y habilidades duras o hard skills es que las hard skills son habilidades que son más técnicas, ¿no? Así tal cual como habilidades técnicas que se pueden enseñar así como de 2 más 2 igual a 4, ¿no? Por ejemplo, aprender a dibujar, Exacto. aprender a usar una cámara. Ajá, reglas de composición, ese tipo de cosas como muy técnicas, muy claras. Y las soft skills, ¿no? Estas habilidades suaves son más habilidades un poquito más abstractas y más que son como de, pues... comportamiento. Claro, comportamiento, de como colaboración y comunicación entre personas. Y es un poquito de esas habilidades de las que vamos a hablar hoy. Y creemos que es importante esto porque cuando se habla de escuelas de arte, escuelas de cine, se juzgan mucho por las habilidades duras, las técnicas, ¿no? Que tanto te enseñaron a hacer cosas, ¿no? A hacer cine o a hacer animación y no se habla tanto de estas habilidades suaves que son muy importantes. Entonces... Definitivamente. Entonces, la primera habilidad que pónganle atención. Ajá. ¿Quieres que mencione la que tenemos ahí en las notas en el número B? O... Sí. Yo, o sea, es que creo que hay un desarrollo de habilidad social que puedes hacer en la universidad. Específicamente, hablar con gente. Por cierto, perdón, para los que nos están escuchando, tenemos un como pizarrón en donde están nuestros puntos, nuestros talking points. Y por eso dije el B, ¿quieres que diga el B? A eso me refiero. Pero bueno, sí, no importa. Ajá, van a ver muchos de estos, sobre todo en los primeros episodios van a notar que hay mucho como que no sabemos lo que estamos haciendo. Pero ténganos paciencia, porque hay mucho valor en este podcast. Entonces yo siento, y esto es un poco el cliché de muchos animadores, que no somos buenos hablando con gente. Somos más introvertidos o pues simplemente torpes socialmente. Y es muy importante poder hablar con gente, ¿no? Pues sí. Entonces, por ejemplo, tú, o sea, me comparo contigo en esta habilidad y sí considero que eres mejor en este aspecto. Definitivamente fue una herramienta que tuve que desarrollar mucho desde mi secundaria, como primaria, secundaria y prepa. Y sí es algo que me gusta. O sea, pues soy músico, entonces... pues subirme a un escenario y como cantar enfrente de las personas es algo que me gusta. Entonces, hasta eso, digo, yo también pues fui a un club de teatro. Sí. Durante secundaria y prepa. Y sí, como que desarrollé habilidades para hablar, pero siento que el aspecto social, o sea, es como muy natural y no me considero tan buena en eso. Claro, sí. Entonces, definitivamente es muy diferente el subirte a un escenario a cantar a hablar uno a uno con una persona. Exacto. Hasta a veces el número de personas no importa, ¿no? O dar una conferencia es muy diferente a con una sola persona tenerte que acercar y platicar. Voy a dar un pequeño ejemplo ahorita acerca de esto. Y es que cuando, a todos los que estudian tanto cine como animación, sobre todo los animadores, porque
por lo que tú y yo estudiamos, Ujú. y donde más tengo un poquito como de experiencia de hablar acerca del contexto universitario, hay muchas conferencias, muchas convenciones a las que puedes ir. En cine live action, por así decirlo, yo me atrevería a decir que lo más cercano son, digo, puedes ir a todas esas conferencias también, pero hay más festivales, ¿no? Definitivamente, o sea, Ujú. es más en festivales donde harías esto. También en festivales de animación y festivales de cine donde hay animación lo puedes hacer. A lo que quiero decir es que hay muchas oportunidades en persona para hablar con reclutadores de estudios y cosas así, Ujú. o con otros artistas, Ujú. ¿no? De tanto colegas estudiantes como personas de otras escuelas que te topas en la convención o en el festival. Y es importante, es importante poder como conversar, no tanto por como sacarle provecho a las personas, pero porque es muy bonito, la neta, el conectar con los Ujú. otros artistas. O sea, Ujú. ahora, esto lo menciono porque recuerdo muy bien haber hablado con la que reclutaba artistas para un estudio que se llama Industrial Light and Magic. Es un estudio que, si no lo conocen, pues probablemente, seguro han visto su trabajo. Es el estudio de efectos visuales probablemente más grande e importante de Estados Unidos. Ujú. Y la que reclutaba a los artistas en esta convención a la que fuimos, que se llamaba el Creativa Fest, no estoy seguro si todavía lo hacen, Yo tampoco. pero chance desde la pandemia ya no, ya ves como Ujú. muchas cosas cambiaron. Pero bueno, lo que quiero decir es que ella me dijo que le pasaba mucho a la reclutadora que los artistas, sobre todo los artistas conceptuales, eran como personas muy tímidas y como que no se acercaban y no le hacían preguntas. Y es muy importante acercarte a esas personas, ¿no? Pero hubo un chavo que sí se le acercó, que le dijo, oye, pues me gustaría trabajar aquí, este es mi portafolio, ¿cómo le hago? Y fue como, no, pues a ver, hace esto y esto y esto. Creo que en ese primer acercamiento no es como que lo contrataron, pero si no me equivoco, al año siguiente regresó, me mostró su portafolio actualizado y ya como con un poquito más de habilidades para platicar y todo, y se lo llevaron, literal. Ujú. Entonces es un ilustrador mexicano que a la fecha sigue trabajando allá. Entonces, vaya, o sea, creo que algo tan básico como el poder hablar y socializar con las personas es muy Ujú. importante. Y o sea, es algo que se entrena, se puede adquirir. Claro. A mí me cuesta hablar con gente más experta que yo, pero las pocas veces donde lo he hecho, pues he sacado oportunidades y Claro. entonces es algo que se obtiene con la práctica y lo pueden Ujú. hacer durante pues, la universidad, Sí, justamente. claro. Aparte, otra cosa que me gustaría mencionar antes de pasar a lo de expertos es que, bueno, algunas de las memorias más bonitas que yo tengo de la universidad y donde creo que más crecí como artista fue a la hora de colaborar con compañeros, y tengo memorias de proyectos que incluso fueron proyectos que no fueron, pues podría decir que hasta fueron un fracaso, pero lo mucho que aprendí y las excelentes relaciones que hice, a la fecha las sigo teniendo. Ujú. Entonces, sí, o sea, vale mucho la pena, yo creo, el aprender a socializar y el aprender pues sí, a desenvolverte con tus colegas y con tus maestros y con etcétera, ¿no? Pasemos a lo de expertos, Sí, porque claro. ya había medio pasado yo eso. Sí, disculpa. Entonces, sí, tienes razón. Aquí pusimos un poquito en nuestras notas el hablar también, atreverse a hablar con expertos, porque algo que pasa muchísimo cuando las personas estamos en la universidad, los artistas estamos formándonos, es que empezamos chance hasta como a idealizar o a ver a los expertos como estas personas inalcanzables. Es como, Ujú. no, ese director o ese escritor o ese cinematógrafo que ha trabajado en X, Y película súper importante, nunca me va a hacer caso, ¿no? Ujú. Y te sorprenderías, ¿no? Se sorprenderían todos de saber cómo, pues no es cierto. A veces sí, de repente te puede tocar personas más sangronas que otras. Sangrón es una palabra que usamos mucho aquí en México. Si nos están escuchando fuera de México, pues, googleenla. Pero pero sí, o sea, pero la verdad es que sí, en general, ándale, prepotente. Bueno, Ándale. hay veces que sí son personas un poco molestas, las personas que son más exitosas, más pues más expertas, pero también la gran mayoría de las veces son súper abiertos a platicar, sobre todo si eres un estudiante de algo que es relacionado a lo que ellos están diciendo, pues claro que te van a apelar probablemente. Me atrevería a decir, o sea, una pequeña advertencia, porque sí uno se puede acercar a hablar con estas personas mal, con quizá una mentalidad más como fan. Claro. Quizás quizás les das a entender que eres un fan. Y es que en defensa de cuando las personas que son medio famosas o expertos se ponen
medio pretenciosos Ujú. o sangrones, luego es porque sí hay quienes se acercan con quizá, no sé cómo explicarlo, pero no de la forma correcta. Em, y es supongo que por lo mismo que no nos atrevemos a ir. Claro. Sí puedes recibir rechazos Ujú. de personas expertas. Hay formas de acercarte a estas personas. Quizá debamos de indagar más en otro episodio sobre Claro, qué podríamos decir, qué no hacer. Podemos profundizar un Ujú. poquito más. Yo lo que diría o lo que le agregaría a esto que estás diciendo es que obviamente sí, pues depende. A mí en general, chance tuve suerte de muchas de las personas con las que me atreví a hablar y me respondieron de muy buena Ujú. manera. Pero sí, o sea, O fuiste habilidoso también pues en sí, cómo también lo hiciste. saber qué palabras y qué manera, en qué momento también Ujú. acercarte y de qué forma. Es Ujú. muy diferente el llegar en una firma de autógrafos y en lo que te está esperando una fila de 80 Claro. personas y esa persona lleva firmando autógrafos media hora Ujú, o 2 horas, no exacto. quiere ponerse a platicar contigo, Ujú. ¿no? Pero si lo cachas en algún momento en el que aplica, ¿no? Ujú. También si está con su familia comiendo, pues chance no te le acerques a enseñarle tu portafolio Sí. porque no te van a pelar. Sí, yo creo que hablemos de esto en otro Ujú. episodio. Sí, claro. Cómo acercarte, qué Totalmente. decir, qué no decir, Pero qué no hacer. pero creo que vale la pena ahorita mencionar que pues sí se atrevan. O sea, que sí Claro, sepan, y ¿no? por ejemplo, en línea, ahorita hay mucha oportunidad de mandar un DM, Totalmente. te lo responden o un Sí, comentario. servidores de Discord, mil lugares Ujú, en donde puedes exacto. conectar, ¿no? Y es Sí, mucho más fácil para los introvertidos. exacto. Entonces, atrévanse a platicar con personas más inteligentes y más expertas. La siguiente habilidad es em, adaptarse Ujú. a lo que la universidad luego te obliga a hacer. Hay veces que tenemos una idea de como qué queremos ser o qué queremos hacer o qué nos gusta y qué no nos gusta, Ujú. pero justo la universidad es terreno para experimentar y probar diferentes cosas. Quizá no, uno puede traer una idea de como, no, es que a mí me gusta la animación 3D Ujú. y esto es lo que quiero hacer, pero no ha probado otras cosas y la universidad es justo para eso. Claro, Después, en el ámbito laboral es más difícil experimentar. pues sí. Hay más consecuencias que tienes que pagar si metes la pata, ¿no? En cambio, en un proyecto escolar o en un ejercicio escolar, no importa tanto, pues, ¿no? Yo también me gustaría agregar a esto de adaptarse, que a veces, no nada más en el rol en el que estás, pero aunque ya sepas perfectamente lo que quieres hacer y seas muy bueno haciéndolo, van a haber proyectos y van a haber situaciones en las cuales te tienes que adaptar a otras cosas y a otras personas, a otros workflows, ¿no? Otras maneras de trabajo, otros procesos de cómo hace la gente, ¿no? Protocolos de cómo la gente hace sus cosas. Diferentes estudios tienen diferentes procesos y protocolos y el aprenderse a adaptar y decir, bueno, pues en este proyecto en particular voy a tener que hacer esto, no está tan mal. Obviamente no se dejen explotar, ¿no? Y no les, o sea, si aceptan un trabajo de editor de video y les dicen, oye, también quiero que animes 2D a mano, va a ser como, espérame, ¿no? O sea, no te tienes que adaptar tanto. Pero sí el decir, bueno, en este proyecto hace falta tal y tal cosa, pues chance me puedo adaptar y yo hacerlo. O chance falta algo y bueno, ni modo, hay que adaptarnos y hay que sacarlo adelante, ¿no? Entonces el aprenderte a adaptar tanto en lo que haces, o sea, las diferentes disciplinas a las que te podrías dedicar, como dentro de una sola disciplina, las variables que tienes que aprender a manejar para poder sacar la chamba, ¿no? Es importante adaptarse. Entonces, y creo que la mejor manera o la manera más como el plan de acción para eso sería, pues, atreverse a experimentar, ¿no? Diferentes roles, diferentes formas de trabajar, diferentes lugares y ver cómo les va. Ujú. Ujú. Se pueden sorprender a ustedes mismos Sí, claro. de descubrir algo que no sabían que les iba a encantar. Totalmente. Y nada más ya para cerrar este punto, quiero mencionar que también es muy padre cuando te juntas con un equipo de personas con los que estás acostumbrados a trabajar en un rol en específico. Por ejemplo, si tú siempre eres director y tu amigo siempre es director de fotografía y tu otro amigo siempre es diseñador de producción, es muy padre elegir un proyecto nuevo en el que van a trabajar y rolar los roles, vaya.
¿no? O sea, el intercambiar roles, cambiarse los sombreros y decir, ¿sabes qué? Yo siempre soy director, pero ahora me gustaría ser diseñador de producción. Y ¿sabes qué? El fotógrafo, a ver por qué no te toca a ti escribirlo y a ti y al otro dirigir y bla, bla, bla. Y eso te hace encontrar, bueno, primero que nada darle una frescura muy bonita al trabajo y otra te ayuda a aprender y a conocerte mucho y es un poquito de los puntos a los que vamos a hablar. ¿Sí? También te hace sensible a lo que, lo que conlleva hacer el trabajo de otras personas. Claro, luego, te pones en sus zapatos, ¿no? Luego es fácil demeritar otras chambas. No sé si se escuchan los hielos de mi... Sí, se escuchan los hielos de mi bebida, perdón. Luego es fácil demeritar otras chambas y no, o sea, no está chido eso en un ambiente artístico. Claro. Y bueno, relacionado con esta habilidad de adaptarse, la siguiente habilidad que les queremos platicar o que les queremos recomendar que desarrollen es, y yo le puse, aprovechar las habilidades de tus compas, así le puse. Y a lo que me refiero con eso es que una de las habilidades más importantes que puedes tú sacarle provecho cuando estás en la carrera es, literal, sacarle provecho a las personas que te rodean. Y lo que pasa es que muchas veces cuando estás en la universidad y cuando estás en proyectos universitarios, no tienes la opción de elegir el equipo con el que te toca trabajar. Y esto es real también después. O sea, obviamente cuando eres profesional tienes la oportunidad de como armar un crew y hacer tus cosas, pero muchas veces no. Muchas veces te toca un grupo de trabajo y ni modo, tienes que trabajar con ellos. Tú no eliges a quién contrata el estudio. Sí, no. Hay veces que sí te dan preferencia de que tú recomiendes a alguien para ciertos roles, pero la verdad es que en general, pues no. Entonces, el saber aprovechar las habilidades de las personas, de tus colaboradores y de las personas que te rodean, yo considero que es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar desde la universidad. ¿Por qué? Porque hay veces que una persona parecería que puede ser un poquito como, y va a sonar feo, pero chance hasta un estorbo en tu proyecto, pero resulta que una de las habilidades que tiene, que chance esa persona ni siquiera lo considera tan importante o ni siquiera estaba pensando en hacer eso o orientar su trabajo a eso, resulta que podría ser súper útil, ¿no? Entonces, el aprender a leer a las personas, identificar en qué son buenos y tú vendérselo para que te hagan caso y lo hagan, es una habilidad súper, súper útil. Y bueno, esto atado también a hablar con ellos, ¿no? La primera habilidad que decíamos de hablar con gente. Poder hablar con gente, ver qué quieren, ver en qué son buenos, ver qué les gusta, ver qué no les gusta, ver cómo se sienten. Creo que una buena comunicación siempre va a ser bueno para un equipo de trabajo. Y bueno, esta habilidad de aprovechar las habilidades de tus compañeros es sobre todo muy importante cuando tienes un puesto de liderazgo. Claro, sí. Sí, y el liderazgo parece que pueden ser solo los directores, pero no, en realidad hay mucha jerarquía en las producciones. Entonces, aunque haya un director, quizá hay un postproductor que también tiene que manejar la gente de su departamento y así, ¿no? También nada más como para un poquito cerrar esa idea, me gustaría mencionar que van a haber veces, y es algo que obviamente los invitamos que hagan, es pues a colaborar en proyectos aunque sea de ayudante, ¿no? O sea, cuando estás hasta abajo, o sea, cuando eres un intern, ¿no? O eres un asistente de producción, lo que sea. Y ahí también, aunque a ti no te toque repartir habilidades e identificarlas en tus compañeros, es muy útil también, pues, observar a las personas que están liderando ese equipo y ver cómo le hacen para liderar y para comunicar sus ideas y sacarle provecho a las personas con las que están trabajando. Van a haber veces que te toca trabajar con alguien que es un tonto, ¿no? Para mantenerlo family friendly. Pero van a haber muchas veces que te topas con una persona que hace las cosas súper bien y te inspira y te motiva mucho a trabajar. Entonces toma nota, ¿no? De la manera en la que está comunicándose, la manera en la que lo está articulando y diciendo para que tú también puedas tomar de eso a la hora que te toque a ti subirte y tomar la batuta, ¿no? Y bueno, eso también aplica para lo negativo. O sea, quizá hay cosas que no te gustan o no funcionan de un líder. Vaya que hemos tomado nota nosotros, ¿verdad? Sí. Y pues para no repetirlo tú. Sí. Sí, exacto.
Ok, Y bueno, siguiente punto. ok, entonces sí, estas habilidades que acabamos de decir hasta ahorita, creo que pues sí, todas son cosas que nosotros hicimos y aprovechamos y ejercitamos durante la carrera, ¿no? Esta siguiente es una que a mí me costó muchísimo trabajo desarrollar y que más bien la desarrollé bien, la sigo desarrollando de alguna manera y me habría gustado mucho tenerla más desarrollada cuando estábamos en la universidad. Esta habilidad es la tolerancia a la frustración. Y aquí lo que pasa es que, sobre todo en carreras y disciplinas artísticas, hay mucha probabilidad de que te frustres de muchas maneras. Sobre todo porque son proyectos a veces hasta muy personales, ¿no? Es el ser muy vulnerable cuando haces arte. Entonces, pueden haber muchas situaciones en las que te acabes frustrando y es muy importante aprender a tolerar esas frustraciones y también, pues, de alguna manera sacarles la vuelta y, pues, como que usarlas para algo mejor, para que te sirva de algo, ¿no? Esta frustración y estos problemas. También vamos a hablar específicamente de fracasos y cómo lidiar con fracasos en un episodio aparte, porque va un poco atado a esto. Es frustrante, puede haber mucha frustración en la universidad, pero sigue siendo un ambiente de aprendizaje. Totalmente. Entonces, sí, totalmente. Y sobre todo, hubieron muchos proyectos que a mí en lo personal acabé muy frustrado, ya sea por errores que cometí yo o por errores que cometieron otras personas. Y el problema no fue tanto ese proyecto y el que haya acabado mal, sino cómo me afectó en proyectos que siguieron. O más bien, cómo yo ya no quise involucrarme en muchos proyectos o con muchas personas por esa frustración que sentí y no quería como repetirlo. Y es importante saber que pues no necesariamente eso va a pasar. O sea, no va a... no porque hayas sentido esa frustración vas a repetir las cosas. O más bien, pues ya aprendiste, ya supiste lo que puede pasar. Y ahora este siguiente proyecto, pues lo puedes abordar de una manera un poquito distinta para no acabar tan frustrado, ¿no? Entonces, es algo que a mí me habría gustado desarrollar muchísimo más cuando estábamos en la carrera. Y que poco a poco, y ahora sí que pues a los golpes, fui aprendiéndolo, el tolerar estas frustraciones, ¿no? Otra cosa que creo que también vale la pena mencionar es que pega un poquito más fuerte la frustración después de tener un par de éxitos, ¿no? Sí, quisiera también hacer un episodio sobre eso. Sí, eso. podemos hablar un episodio específicamente de eso, pero a mí en lo personal muchas de las frustraciones me pasaron y se sintieron más contrastantes y más feas en mi punto de vista. Porque antes de esas frustraciones yo había tenido una racha de éxito bastante padre. Entonces fue todavía un poquito más como confuso y frustrante y me hizo sentir todavía más gacho. Entonces, anyway. Bueno, pasamos al último punto. Sí, súper bien. Esta, por favor, tú haznos el honor de platicarla. Pues la última habilidad que, bueno, la van a desarrollar a fuerza. Pues sí. Por simplemente pasar por la universidad y es el autoconocimiento. De hecho, todo lo que hemos mencionado arriba es un poco, va a influir en cómo se conocen. Va construyendo tu autoconocimiento, el desarrollar estas otras habilidades. Sí, definitivamente. Pero sí. No, adelante. No, por favor. También, bueno, es que autoconocimiento es también en cosas como muy específicas como qué tanto me tardo en hacer algo. Claro. Y esto también está conectado a la comparación o competencia con otras personas. La sana competencia. Ver cuánto me tardo yo comparado con mis compañeros. Porque eso va a influir en qué tanto puedo cumplir deadlines. Exacto. O después, o sea, a mí me pasa mucho que ya sé cuánto me tardo y es muy importante eso para la deadline, aceptar la deadline y negociar. O sea, si sí puedo o si necesito más tiempo. Claro. Y también para organizar tu vida alrededor del trabajo, ¿no? Es algo muy común que yo creo que nos ha pasado a ti y a mí y a muchos de nuestros colegas más cercanos, que no sabes bien más o menos cómo calcular el tiempo de algo y resulta que acabas dedicándole días completos, acabas quedándole mal a familia, amigos, en compromisos por eso, ¿no?
Y no nada más específicamente el cuánto te tardas en hacer algo, pero qué necesitas para poder hacer ese algo. O sea, yo en lo personal, no hay como ciertos rituales casi que tengo que tengo que cumplir para poder hacer ciertas cosas. Y es diferente a si es algo más mecánico, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo que hacer algo en Blender, ¿no? De 3D, es muy diferente el ritual que necesito previo y durante en la chamba. Es muy diferente al ritual que tengo que hacer para escribir, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, al tú irte conociendo, vas haciéndote de herramientas que te permiten ser más eficiente y estar más cómodo y disfrutar más del trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque sí, cuando estás en la universidad es un poquito como, pues, a los golpes. O sea, es como, a ver, hay que hacer esto, hay que entregar esto y lo tienen que entregar para tal hora y ni modo. Y no tienes mucho tiempo de pensar cómo, ni dónde, Uh-huh. pero tú solito vas viendo como, no, ¿sabes qué? Sí necesito silencio, por ejemplo, para esto. No puedo escuchar música, necesito concentrarme y tengo que ir a la biblioteca, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. O, no, esto me ayuda mucho tener musiquita de fondo y tener una bebida y estar con mis amigos me ayuda a estar en flow. Bueno, perfecto. Entonces te vas conociendo y vas sacando tú tus propias maneras de trabajar. Y bueno, para hacer un círculo completo en la conversación, el autoconocimiento también te va a hacer notar en qué tienes que trabajar y en qué habilidades pues tienes que desarrollar o aprender o ponerle más atención. Uh-huh. Si no te conoces, pues no vas a saber eso. Y ya, pues tú y yo creo que hasta ahora, bueno, pues tiene sentido que cada vez tenemos más autoconocimiento. Pues sí, ¿no? Entonces, sí, claro. Ahorita sabemos mucho de nosotros mismos y cómo tenemos que hacer las cosas para estar contentos y cómodos. Y sobre todo haciendo un poquito como regresando un poquito como a nuestros días de universidad. Creo que si ahorita, con el conocimiento que tenemos ahorita, o si chance tuviéramos la oportunidad de dar clases, igual y aconsejaríamos a nuestros alumnos de una manera muy diferente a como cuando estábamos nosotros en la universidad. Claro. Para que ellos puedan pues, cumplir, ¿no? Su trabajo. Entonces. Y pues eso es todo. ¿Algunos pensamientos para cerrar o ya? Bueno, no, nada más obviamente tocamos estos temas un poquito como en la superficie. Definitivamente vamos como a profundizar más en ellos en otros episodios. Ya ven que estos episodios son cortitos. Bueno, fue un expreso doble. Ajá, un expreso doble. Y pero bueno, ya eso es un poquito de lo que les queríamos platicar. Bueno, eso fue todo para este episodio. Nos vemos en el que sigue.